Hola a todos. Iniciemos nuestro recorrido por el fascinante mundo de la filosofía. Piensen en la filosofía como una invitación a un viaje intelectual muy particular. Es un camino marcado por la reflexión profunda y una interrogación constante. Nos empuja a preguntarnos por los fundamentos mismos de nuestra existencia y del mundo que nos rodea. A lo largo de nuestras sesiones, exploraremos sus conceptos clave, empezando por qué es la filosofía en sí misma una cuestión compleja por su naturaleza diversa. Veremos sus orígenes históricos, qué factores permitieron su nacimiento en un lugar y tiempo específicos, cuáles son las características que distinguen el trabajo filosófico y las distintas ramas que componen este vasto campo de estudio. Este primer recorrido nos dará las bases para apreciar la riqueza y la continua relevancia de esta disciplina ancestral. 1. Concepto de filosofía. Entender qué es la filosofía no es sencillo. Se presenta como una disciplina multifacética, y su definición ha cambiado a lo largo de la historia, reflejando la variedad de enfoques de quienes la han practicado. Se dice a menudo que hay tantas definiciones como filósofos, lo que nos habla de su naturaleza variada y debatida. Pero esta pluralidad, aunque al principio pueda generar más dudas que certezas, en realidad enriquece nuestra comprensión. Para empezar a entenderla, vayamos a su raíz más fundamental. La etimología. La palabra filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofia, que es sabiduría. Así, etimológicamente, es el amor a la sabiduría, ese anhelo profundo por conocer, la búsqueda del saber por el saber mismo. Se cuenta que fue Pitágoras, un pensador de Samos, quien usó primero este término. Cuando el rey León le habló de su sabiduría, Pitágoras respondió humildemente que él no era un sopos, un sabio que posee toda la sabiduría, sino un filosopos, alguien que ama y busca la sabiduría, que tiene una relación profunda con ella. Se distinguió así de quienes se proclamaban sabios. Aunque Pitágoras usó el término primero, se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo en la práctica. Esta raíz etimológica nos recuerda que la filosofía, en su origen, no busca premios o reconocimiento, sino que nace del deseo intrínseco de saber. Ahora, veamos una perspectiva clásica. Aristóteles, discípulo de Platón, entendía la filosofía como una ciencia teórica. Ojo, su idea de ciencia, episteme, no es la nuestra actual, basada en el método empírico. Para él, era un saber más especulativo, donde la razón es central. En su obra Metafísica, sitúa a la filosofía primera o metafísica, como la disciplina que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo, los fundamentos esenciales de la realidad. Su meta es comprender las bases últimas del ser y del conocimiento. En contraste, tenemos una visión más contemporánea, la de Ludwig Wittgenstein en su primera etapa. Para él, la filosofía no es una doctrina o un conjunto de ideas, sino fundamentalmente una actividad. ¿Qué actividad? La clarificación de los enunciados del lenguaje, de lo que decimos para comunicarnos y describir el mundo. Su objetivo es despejar confusiones conceptuales analizando críticamente cómo usamos el lenguaje. Creía que lo que decimos debe tener una representación en el mundo real. Esta visión es muy diferente a la de Aristóteles. Wittgenstein llegaría a negar la relevancia de preguntas sobre conceptos como el alma o Dios, por considerarlos metafísicos y sin un referente empírico claro. Como ven, la definición de filosofía no es única ni fija. Las visiones de Aristóteles y Wittgenstein son muy distintas. Esta pluralidad es parte de la riqueza de la filosofía. No hay una definición universalmente aceptada, suelen reflejar los intereses de cada filósofo o corriente. 2. Origen de la filosofía. Para entender su surgimiento, debemos ver cuándo, dónde y por qué nació. Cronológicamente, situamos su nacimiento aproximadamente en el siglo VI a.C. El lugar fueron las polis griegas, las ciudades-estado de la antigua Grecia, principalmente en la región de Jonia, en la costa de Asia Menor. En esa época no había un país griego unificado, sino ciudades independientes. Es en este contexto donde surgen figuras como Tales de Mileto, considerado el primero, y Pitágoras, el primero en llamarse filósofo. Ahora, más allá del tiempo y lugar, ¿cuál fue la circunstancia o motivación profunda? Aristóteles señaló una característica humana clave. La capacidad de admiración o asombro, taumacein, ante el mundo. Ese asombro, unido a la curiosidad, nos impulsa a preguntarnos el porqué de las cosas, a no dar nada por sentado. Este proceso de interrogación, nacido de la admiración, es el primer paso hacia el filosofar. No fue algo súbito, sino un proceso gradual. 3 factores para el surgimiento de la filosofía.
El florecimiento de la filosofía en las polis griegas no fue un evento aislado. Fue resultado de la convergencia de varios factores. Factor religioso. La religión griega de la época era notablemente flexible. No tenía una doctrina única y rígida, ni textos sagrados inmutables, ni una jerarquía sacerdotal fuerte que impusiera una sola visión. Cada polis tenía sus dioses y cultos. Esta relativa libertad religiosa permitió un espacio para la reflexión autónoma y la crítica, un clima propicio para el pensamiento independiente. Factor geográfico. La ubicación de muchas polis, especialmente en Jonia, como puertos marítimos en zonas de intenso comercio, fue crucial. Eran puntos de encuentro e intercambio no solo de mercancías, sino también de costumbres, culturas e ideas con extranjeros. Esta exposición a diferentes formas de pensar estimuló la curiosidad intelectual y la necesidad de buscar explicaciones más allá de las propias tradiciones. Factor político. Aunque había inestabilidad y diversas formas de gobierno, en muchas polis se desarrolló cierta participación ciudadana en la vida pública, aunque restringida a varones adultos libres. Esto fomentó el interés por los asuntos comunes, la capacidad de formarse una opinión y, crucialmente, la libertad de expresar esa opinión en espacios públicos como el ágora. Esta cultura de diálogo y debate nutrió el pensamiento crítico. Factor socioeconómico. La estructura social se basaba fuertemente en la esclavitud. La existencia de una gran población esclava que realizaba el trabajo manual permitió que ciertos ciudadanos libres, aristócratas, comerciantes, dispusieran de ocio, chul, o tiempo libre. Este tiempo les permitió dedicarse a actividades consideradas más elevadas, como la política, la gimnasia y, por supuesto, las actividades intelectuales como la filosofía, la reflexión y el debate. El paso del mito al logos. Este es quizás el factor decisivo, resultado de los anteriores. Durante mucho tiempo, las explicaciones sobre el mundo se basaban en mitos, relatos sobre dioses y sus acciones, como en la Teogonía de Hesíodo. Pero llegó un momento en que estas explicaciones parecieron insuficientes. Surgió la necesidad de comprender la realidad usando la razón, logos, la observación y la argumentación lógica. Tales de Mileto es el gran ejemplo. En lugar de recurrir a los dioses, se preguntó por el principio fundamental, arché, de todo y, mediante la razón y la observación, concluyó que era el agua. Lo revolucionario fue el método. Usar la razón para buscar una explicación natural y universal. Este salto del mito al logos se considera el acto fundacional de la filosofía occidental. 4 actitudes filosóficas. La filosofía no es solo acumular saber, sino una manera particular de abordar la realidad, caracterizada por ciertas actitudes. Radical. Viene de radix, raíz. La filosofía va a la raíz de las cosas. No se conforma con lo superficial, busca los fundamentos últimos, los principios esenciales, las causas primeras de lo que estudia, el ser, el conocimiento, la moral. Se conecta con la idea de Aristóteles de buscar los primeros principios. Racional. La filosofía se basa fundamentalmente en la razón. Sus tesis deben apoyarse en argumentos lógicos, coherentes y bien formulados. No se basa en la pura intuición, la emoción, la fe ciega o la autoridad. El debate filosófico es una confrontación de argumentos, buscando validez y solidez. Problemática. La filosofía, por naturaleza, plantea problemas. A menudo, genera nuevas preguntas en lugar de dar respuestas definitivas. Expone dilemas y desafía lo establecido. No es un camino para quien busca certezas absolutas. A menudo terminamos con más preguntas que al inicio. Pero esta capacidad de problematizar puede impulsar la reflexión en otras áreas. Crítica. Es intrínsecamente crítica. No acepta dogmas ni afirmaciones sin un examen riguroso. Cuestiona, analiza y evalúa todas las teorías y creencias, incluso las más evidentes o aceptadas. Esta crítica se extiende a las propias ideas del filósofo, quien debe estar dispuesto a revisarlas. Aristóteles, por ejemplo, criticó duramente la teoría de las ideas de su maestro Platón. Totalizadora. La filosofía tiende a ser totalizadora o universalista. Aspira a comprender la realidad de manera general y abarcadora. Busca principios y definiciones que tengan la máxima generalidad posible y se apliquen universalmente. Por ejemplo, Sócrates no buscaba ejemplos de justicia, sino su definición esencial y universal. Kant no propuso una ética solo para su ciudad, sino una universal. 5 disciplinas filosóficas.
El vasto campo de la filosofía se organiza en diversas disciplinas o ramas especializadas, aunque a menudo están interconectadas. Ontología. Del griego antus, ser. Es el estudio del ser en cuanto ser, de la naturaleza fundamental de la existencia. Se pregunta por qué hay algo en lugar de nada, cuáles son las categorías básicas de lo real. Antropología filosófica. Del griego antropos, hombre. Es el estudio filosófico del ser humano. Su esencia, su lugar en el universo, que lo define, su relación con la muerte, la libertad, etc. Gnoseología. Del griego gnosis, conocimiento. También llamada teoría del conocimiento. Investiga la naturaleza, origen, posibilidad, límites y validez del conocimiento humano en general. Epistemología. Del griego episteme, ciencia. Se enfoca específicamente en el estudio de la ciencia y el conocimiento científico. Sus métodos, su lógica, sus criterios, su validez. Axiología. Del griego axios, valioso. Es la teoría filosófica del valor. Estudia qué son los valores, lo bueno, lo bello, lo útil, si son objetivos o subjetivos, cómo se clasifican y jerarquizan. Ética. Del griego ethos, costumbre, carácter. Reflexiona sobre la moral, la conducta humana, el bien y el mal, el deber, la virtud, la justicia. Busca principios para guiar la acción humana. Estética. Del griego aistesis, sensación, percepción. Se dedica al estudio de la belleza, la experiencia estética, el arte y la expresión artística. Filosofía política. Analiza conceptos clave relacionados con la vida en sociedad. El poder, el Estado, el gobierno, la justicia, los derechos, las leyes, la ciudadanía. Reflexiona sobre cómo organizar la comunidad política. Bien, esto nos da un panorama inicial de qué es la filosofía, cómo surgió, qué la caracteriza y cuáles son sus principales áreas de estudio. Es un campo inmenso y apasionante que seguiremos explorando.